Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias. Cada 8 días platicamos sobre uno de los grandes temas de la agenda política nacional, la tentación de la censura, que no cesa esta pretendida reforma a la ley de telecomunicaciones que se les cebó, pero la tentación queda. La aprobación en fast track de la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión ha quedado en pausa. La polémica reforma ha causado alerta entre varios sectores de la sociedad, quienes ven en ella tintes de censura y un ataque directo a la libertad de expresión. Más allá de su redacción, ¿debe modificarse en forma y fondo la nueva reforma de telecomunicaciones? Emanada del gobierno federal, la iniciativa de ley de telecomunicaciones y radiodifusión propone, entre otras cosas, que las plataformas digitales con distribución de contenidos en México no se presten a la difusión de campañas de gobiernos extranjeros. De hacerlo, podrían ser bloqueadas temporalmente por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La misma agencia podrá bloquear de manera temporal una plataforma digital en aquellos casos en los que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables. Sin embargo, en la iniciativa no se aclara cuáles son las causas que puedan derivar en sanción ni qué plataformas puedan verse afectadas. En materia de radiodifusión, se propone que las empresas de radio y televisión abierta y de paga estarán impedidas de transmitir campañas audiovisuales de gobiernos extranjeros, salvo aquellas que estén relacionadas con contenidos culturales o turísticos. En este caso, las sanciones económicas irán del 2 al 5% de los ingresos de estas compañías. La agencia también podrá otorgar, revocar y renovar concesiones del sector radiodifusor y de telecomunicaciones, además de tener la facultad de vigilar y tocar la publicidad y la programación que se transmita diariamente. Calificada por la oposición como la ley censura, el dictamen de la iniciativa que iba a debatirse en el Pleno el pasado lunes quedó en stand-by, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum llamara a los legisladores a abrir la discusión sobre la propuesta de su administración. Sostuvo que a dichas discusiones deberá acudir el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como los expertos que ayudaron en su realización para que puedan explicarla ampliamente. Destacó también que el artículo relacionado con plataformas digitales tiene que modificarse o eliminarse, ya que ese no es el propósito de la ley, además de que crea confusión y se piensa que es para censurar. ¿Era necesario sacar adelante una iniciativa que no ha sido suficientemente debatida? ¿Por qué la urgencia de aprobar una reforma cuya redacción genera más dudas que certezas? Es parte de las dudas que intentaremos discernir en la mesa de análisis político de RR Noticias de este miércoles, que, pues como ustedes saben, tiene a un pócar de ases para platicar de este tema, y los saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. Don Víctor Cuevas, qué gustoso recibirle esta mañana. Muy buenos días, mi estimado Ángel. Es para mí un gusto y sobre todo un privilegio compartir micrófonos en RR Noticias. Gracias por estar aquí esta mañana a la distancia hoy. Juan Luis Iñiguez, ¿cómo estás, Juan Luis? Apreciado Ángel, muy contento de estar esta mañana con tu auditorio en RR Noticias. Muchas gracias y bienvenido. Aquí en la mesa también don Sergio Camacho. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Don Ángel, también con mis compañeros, con el gusto de estar como cada miércoles en RR Noticias. Gracias. Y también estará a la distancia, pero bueno, cerca, obviamente, gracias a la tecnología, don Jorge Luis Montes. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Ángel, con mucho gusto de estar con ustedes como cada miércoles. Bueno, pues entremos en materia y hablemos acerca de esta circunstancia. Decía Tere, pues ¿por qué la premura para legislar otra vez sobre las rodillas un tema que es fundamental para nosotros como sociedad y que obviamente deja este tufo de querer aprovechar? Y bueno, pues a propósito de este comercial, que además también, creo yo, erróneamente las televisoras abiertas, hubo alguien que se quiso llevar una comisión económica y dijo, bueno, pues ¿cuál será el problema de meter este comercial del gobierno de Estados Unidos amenazando a la gente de nuestro país? No lo vieron bajo ninguna circunstancia mal, pero eso generó el pretexto para que se intentara realizar esta modificación a la ley, obviamente con tintes de censura. ¿O cómo lo ves tú, Víctor? Pues yo hoy venía listo para despedirme al aire. Casi era mi última vez en esta mesa. No, y es que lo digo Dios sin exagerar. Si el dictamen de la nueva ley de telecomunicaciones se hubiera aprobado como estaba planteado, hablar de esto al aire podría haberse convertido en un acto de riesgo y de mucha rebeldía. Pero al final del día recularon, bajaron el dictamen.
no porque se hayan arrepentido, sino porque se dieron cuenta que los estábamos observando. Resulta, al final, en todo este proceso, que nos dimos cuenta que el artículo 109, que nosotros afirmamos que es censura, para ellos solamente es como poesía mal escrita. Y es que hoy, gracias a que bajaron este dictamen, podemos seguir hablando, pero hay que poner mucho ojo. Porque esta es una ley que redactó el propio gobierno, una ley mordaza a la que encima le pusieron un moño y que trataron de hacerse pasar como un malentendido sin que hubiera intención. Pero la realidad es que no nos vamos a quedar callados y mucho menos cuando quieren legalizar el silencio. Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Voy contigo, Juan Luis Iñiguez, 1 minuto. Coincido con esta expresión de mi estimado Víctor Cuevas. En el régimen no se arrepienten. Dan pasos atrás hasta que los cachan. Y sí, mi estimado Ángel, en este régimen populista de la 4T parece no ser suficiente el control que tienen de medios públicos del Estado, el acceso al SPIN en la mayoría de los privados, la televisión, radio, periódicos. Bueno, pues es momento de tener una cortesía con los morenistas. Les vamos a cotizar una llenadera, estimado Ángel, porque pues obviamente de esas no tienen. Ahora van por las redes sociales, en un nuevo procedimiento legislativo tramposo, con convocatorias de madruguete, y esta iniciativa, que no es regulación, sino censura propia de los regímenes bananeros con los que tanto se identifican. Es lamentable que Morena quiera en un país donde solo se escuche su voz, con el mayor riesgo, que es dejar en manos de ciertas autoridades la decisión de bloquear plataformas. Gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, tu punto de vista. Sí, Ángel, bueno, pues un asunto muy desafortunado, ¿no? Porque sí genera esta preocupación el público en general cuando se piensa o se supone o se ve, como es el caso, que se atenta contra la libertad de expresión, ¿no? Y en este caso para los medios de comunicación y la potencial censura que este artículo 109 en sí mismo manifestaba, ¿no? Como comentaba Víctor, ¿no? Bueno, pues estaba en riesgo hasta de que fuese la última participación. Y claro que sí tiene este asunto tiene un tinte muy preocupante, ¿no? Afortunadamente se bajó, afortunadamente va a haber una serie de diálogos que veremos a qué llegan, porque ya hemos visto que en otras ocasiones la presidenta también ha comentado, se va a revisar, se va a cambiar, se va a corregir, y en otros casos no se ha modificado. Y recordemos que siguen teniendo la fuerza de los votos en las cámaras, ¿no? Entonces sigue siendo un asunto de riesgo, sigue siendo un asunto que se debe de debatir, y qué desafortunado, como dices, que este comisionado en algunos medios de comunicación decidió transmitir este spot de los norteamericanos, porque les termina dando el pretexto perfecto para la censura, ¿no? Y vamos a entrar a muchos más detalles de lo que trae esta ley, pero de lo que sucede también en otras partes del mundo. Bien, muchas gracias, Sergio. Voy ahora contigo, Jorge Luis Montes. Bueno, Ángel, yo diría que no somos el PRI, que censuraba, que callaba las voces, y el PRI terminó por casi extinguirse. No vamos a cometer en la Cuarta Transformación ese tipo de errores. Yo creo que, por otro lado, en el centro de la polémica está el hecho de censurar, aunque sea temporalmente. Desde el presidente López Obrador nunca se censuró absolutamente nada, al contrario, se habló con los medios de comunicación. Ahora, en ese punto, yo creo que hay que preguntarse en esta polémica que se está abriendo si dejamos que Estados Unidos haga campañas en México, como algunos la promueven, o el gobierno dice, a ver, vamos a ponerle orden, y no por un dinero que se gane, una comisión que se gane en los medios de comunicaciones, vamos a permitir que se hagan campañas extranjeras en nuestro país, y sobre todo amenazando a nuestra gente. Creo que es una respuesta importante de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se desata la polémica, y ¿qué dice la presidenta Claudia Sheinbaum? Vamos al debate, vamos a discutirlo, vamos a debatirlo para modificar lo que se tenga que modificar. Y la respuesta la dijo Víctor: no nos vamos a quedar callados. Eso es lo que permite la Cuarta Transformación, que todas las voces se escuchen. Yo me quedaría con eso para decir que es algo que no va a haber ningún tipo de censura, que no se preocupen los medios ni la población. Pues ojalá que así sea, porque me parece que aquí el neumen de esta mesa en la que estamos el día de hoy es el hecho de que alguien pues quiso llevar agua a su molino y dijo, aprovechando el pretexto de estos comerciales del gobierno de Estados Unidos, dijo, pues de aquí abrimos la ventanita y dejamos ahí el espacio para que pues mañana tengamos el garrote en la mano
y el que se nos quiera salir del huacal, le soltamos su garrotazo. Y mira que nos ha costado mucho como sociedad venir construyendo estos espacios donde cualquiera puede decir lo que le venga en gana, obviamente solamente limitado por su propia responsabilidad, por el buen gusto, creo yo también, pero obviamente también por un sentido pues de la conciencia de cada uno de nosotros. Pero me preocupa mucho, y reitero, el meollo de este asunto está en que a alguien se le antojó dejar la puertita abierta. ¿Tú cómo lo ves, Víctor? Efectivamente, y es que la postura de Jorge Luis Montes ilustra de cuerpo entero el problema. Al final, con una causa legítima, están construyendo un monstruo, porque efectivamente la propaganda extranjera es un problema real, nadie lo niega, pero esta ley usa ese problema como una coartada. Empezaron diciendo que querían protegernos de la injerencia extranjera y terminaron redactando un permiso para censurar a los medios de manera legal, controlar las plataformas y sobre todo silenciar las voces incómodas. No legislaron para proteger la soberanía, están buscando legislar para blindar al poder. Y esto que presentan como un marco legal, en realidad se está volviendo un marco de silencio. Esta ley que proponen al final les da el poder de qué se puede decir, quién lo puede decir y por dónde se puede decir. Esto demuestra que en Morena no solamente quieren ganar elecciones, quieren ser los únicos que tengan el derecho de hablar. Gracias, Víctor. Ahora contigo, Juan Luis Iñiguez. La opinión pública siempre está en formación, siempre necesita de verdades luminosas, de valores auténticos y normas rectas. Es criminal confundirla, oscurecerla, engañarla, envenenarla. Aquí lo acabamos de escuchar. Se dice que es el uso de la voz, una especie de permiso, de una concesión graciosa que nos otorga el régimen de la 4T, y es absolutamente falto a la verdad nuestro representante Morena cuando dice que Andrés Manuel López Obrador no censuró. Por Dios, Andrés Manuel es el padre de la censura en México. Diseñó una mañanera en donde impuso su verdad con absoluta manipulación. Dejaron viva la sección de las mentiras de la semana, donde ahora mismo se sigue difamando sin pudor. Y permítanme profundizar tantito en lo desasiado del procedimiento de este intento de aprobación en el Senado, en su etapa previa a la discusión. Compartieron con los senadores de oposición el proyecto de iniciativa de ley redactada en Palacio a las 10 de la noche del día previo de su discusión, citando a las 10 de la mañana la sesión, con la encomienda de haber leído 226 páginas. ¿En serio ustedes creen que los senadores de Morena se pasaron la noche leyendo? Es absurdo. Bien. Gracias, Juan Luis. Sergio Camacho. Sí, Ángel, fíjate que, hay que comentar lo paradójico del asunto, ¿no? Porque ya lo comentamos, este comercial de los norteamericanos da el pretexto perfecto, pero sí es un contenido que podemos considerar nocivo, sí, pero también nuestra madurez intelectual, el pensamiento racional del mexicano, lo tenemos que proteger de lo que piense el gobierno norteamericano de nosotros, porque lo que dice el comercial es verdad. Lo que dice el comercial es verdad, y yo creo que la ciudadanía podría tener el suficiente pensamiento crítico para así reconocerlo, ¿no? Y es labor del gobierno, y la labor de tal vez controlar los contenidos es desde una parte ética y desde una responsabilidad periodística, sí, no desde un control del gobierno, ¿no? Porque sí se ve muy mal, y comentaba porque es un tema de porqués y cómo, ¿no? El por qué, bueno, pues fue el pretexto de este comercial, ¿no? Y el cómo se hizo, el desaseo que ahorita mencionaba Juan Luis, de mandarla de levantamanos para que ni leyéndola le dieran trámite. Y es un asunto donde se pensaba la creación de esta agencia de transformación digital que discúlpeme, pero si esa agencia iban discrecionalmente a determinar qué era verdad o qué era un contenido sano, pues que me disculpe Jorge Luis, pero sí de repente parece que tiene tintes de estos gobiernos que al final terminan resultando fascistas. Bien. Gracias, Sergio. Voy ahora contigo, Jorge. Es que ese ha sido el discurso de la oposición, que vamos a la dictadura, a la represión, a el encarcelamiento de los opositores políticos. No, es algo que no ha ocurrido, que no se ha cumplido nunca en México, porque no es una realidad. Vamos a ver después de este debate que no es cierto, como en muchos otros temas,
que el discurso que maneja la oposición. Ahora, ¿cuál ley? No hay ley. Morena en ninguna de sus cámaras, bueno, la 4T con aliados, no cayó en la tentación de aprobar con la mayoría que tenemos, que pudiéramos hablar ahorita de una ley ya aprobada, y no es así. Vamos al debate. ¿Qué le ha dado a la Cuarta Transformación el crecimiento, toda la fortaleza y la solidez que tenemos? El debate diario precisamente de las ideas. Sería un error, estoy totalmente de acuerdo, que caigamos en esto que puede ser tintes de censura. Yo creo que por eso se abre el debate, se abre el discurso, la conversación respecto al tema, y creo que no llegaremos a eso que quiere la oposición que lleguemos. No, y ni la oposición ni nadie, te lo juro, Jorge, que de verdad que es muy preocupante, por ejemplo, pues para un fulano que se sienta aquí todos los días a platicar con ustedes de estos asuntos, que el día de mañana tengamos un artículo que diga que tengo una espada de Damocles pendiendo sobre mí cada día, pues a ver qué digo y a ver si no vienen y me castigan a garrotazos. Ya dejamos eso atrás y lo digo yo a título personal, pues como sociedad no vamos a permitir que nos vuelvan a poner una mordaza en la boca. Más de lo que estamos platicando esta mañana, el contexto con Tere Garay. Tras el llamado presidencial, el dictamen fue regresado a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos para ser debatido. La postura del gobierno federal de frenar la aprobación de la iniciativa ha recibido el reconocimiento de los legisladores de oposición. Sin embargo, persiste en el ambiente el fantasma de un debate que podría resultar estéril ante la aplanadora de Morena y sus aliados y la falta de un organismo autónomo como el desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las reformas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión significan un paso directo a la censura y al autoritarismo. ¿Debe modificarse en fondo y en forma el dictamen de ley de telecomunicaciones y radiodifusión? ¿Debe la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones ser juez y parte en este tema? Gracias, Tere Garay, directora de RR Noticias, por ahondar en este tema y presentarnos el contexto esta mañana aquí en RR Noticias. Les contaba a ustedes, a los señores en la mesa, pero se los platico también a ustedes. Creo que ahí en alguien dentro de Morena o del equipo legal de la Presidencia de la República quisieron hacer lo que el mecánico del chiste. Dicen que había un mecánico que pues presentaba evidentemente su recibo de honorarios, la factura, ibas y le llevabas el coche y entonces, a ver, pues cambio de aceite, 200 pesos, PSP, 300 pesos, y luego la gente, pues que no sabe uno, ¿verdad?, de mecánica, bueno, pues pagaba sin chistar. Luego otro día, pues llegaron y, oye, balata, 600 pesos, PSP, 300 pesos, pues saben. Total, pues la gente pagaba. Hasta que un día llegó un señor que le dice, oye, pues esto, lo de las balatas sí te lo creo, pero el PSP, ¿qué es? Y dice el mecánico, pues era por si pasa, pero pues ya vi que ahora no pasó, mano. Igual acá estos no estaban en las mismas, dijeron a ver si pasa y nadie se da cuenta, pero pues no pasó, Víctor Cuevas. Efectivamente, mi estimado Ángel, y no pasó gracias a que levantamos la voz y a que no nos quedamos callados, algo que era lo que querían impedir. ¿Bajo qué argumento? Pues nos los ha dicho Jorge Luis, este argumento de la seguridad, de la soberanía, de los contenidos nocivos y bajo esta supuesta bandera de la transformación digital. Y en este criterio intentan pasar como un desliz este artículo 109, que es el gran meollo de este asunto, que es además el corazón de esta ley porque les permite bloquear plataformas sin control judicial y sin criterios claros. Y eso, en cualquier país, en cualquier idioma y en cualquier régimen, es censura. Y aún más preocupante es a la persona que está al frente de esta agencia digital del gobierno federal, muy cercano a Claudia Sheinbaum, el mentado tal Pepe Merino, que es uno de los elementos de la 4T más despreciables, que además es el responsable de haberles dado medicamentos contra los piojos a miles de personas en la Ciudad de México en la época del COVID, porque según él creía que era la mejor estrategia para combatir el COVID en aquel entonces. De ese tamaño es la burla, de ese tamaño es lo irracional de Morena con todo este tema de la ley censura. Gracias, Víctor Cuevas. Juan Luis Íñiguez. Yo considero que la objetividad, si no es imposible, en la práctica es muy difícil de alcanzar. Y para aproximarse a ella, no hay otro camino que la pluralidad de la información, porque la fuente acaba por confundirse a sí misma, se convierte para sí en fuente de verdad cuando es tan solo fuente de información.
y con el perverso discursito del 80% de la popularidad de la presidenta, que por cierto, ojalá otro día podamos debatir qué significa popularidad contra el concepto de aprobación. De verdad, los de Morena están defecando, perdón la expresión, encima de nuestra esencia democrática, esa que costó miles de vidas y que hoy les vale un pepino. Esta iniciativa, por cierto, se parece mucho a la ley contra el odio de 2017. ¿De dónde creen? De Venezuela, donde hay cientos de presos políticos por opinar diferente al régimen. De verdad, muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué quiere Morena? ¿Qué más nos quedará por ver? Gracias, Juan Luis Íñiguez. Sergio Camacho. Sí, Ángel, pues quiero recalcar la preocupación en este tema, ¿no? Porque la creación de esta agencia de la transformación digital le da las facultades que en su momento tuvo un instituto que se creó para precisamente algunas regulaciones que hablaban más en términos de competencia y de apertura y otras situaciones que se viven en entidades o en leyes que regulan a las telecomunicaciones, pero hablan más de eso, ¿no? De ámbitos de competencia y de apertura. Y en este caso, bueno, esta agencia que sustituiría a esta, bueno, pues se le da, en la misma ley dice, ¿no? Que los reglamentos y las normas que estén pendientes será facultad de la propia agencia crearla, ¿no? Entonces, esta agencia le dan todo el poder y también el poder de la autorregulación. Entonces, vamos, insisto, sí es un asunto que corre un riesgo enorme al concentrar tanto poder rumbo a la censura. Y esto, bueno, pues nos lleva a poder compararnos con otros países que tienen este tipo de normatividades, como Myanmar, como Turkmenistán, como Irán, como Vietnam, la misma Venezuela y otras compañías nada agradables en este tema. Puras democracias de primer nivel, las que mencionaste, Sergio. Vaya compañía. Oye, Jorge, pues a ver, vas. Ay, perdón, no había... No te preocupes. Dale. Sí, yo creo que los puntos que se deben de llevar al debate, lo concedo, es el tema de que ya no estén en el IFT todas estas facultades, que sea el gobierno juez y parte. Lo concedo, creo que tenemos que ir al debate y hacer las modificaciones que tengan que ser. Ahora, sería un error garrafal la censura para nosotros como proyecto de la Cuarta Transformación y también para la oposición, para todos. Es decir, entraríamos en un declive que no busca la Cuarta Transformación. Insisto, siempre hemos buscado el debate, la polémica, la conversación. Ahora, en las participaciones que están dando en la mesa nos dan la razón de que no es una dictadura, ni mucho menos. Levantamos la voz y se detiene, dice Víctor, la iniciativa. Ahí está, escucha el gobierno, escucha a la presidenta. No nos vamos a callar, ahí está. Bueno, no hay presos políticos en México como se quiere hacer ver, como dicen ustedes algunos en Venezuela. Ni Ricardo Anaya, el queretano flamante, está en la cárcel después de todo lo que ha dicho. Es decir, no hay lo que se quiere decir que hay, pero creo que sí debemos ir al debate y corregir lo que se tenga que corregir en esta iniciativa de ley. Bien, gracias, Jorge, pero es un hecho que había una tentación de hacerlo y que, pues como el del chiste, PSP, pues a ver si pasa. No más que todo el mundo empezamos, obviamente la gente de los partidos de oposición, pero también desde la sociedad y también quienes como responsables de presentarles a ustedes información, y cualquier ciudadano pues se vería afectado por esta ley y obviamente empezamos a repelar. Si no, pues hoy la tendríamos aquí y volvemos a lo mismo, la espada de Damocles, a ver qué se les antoja decirnos, si estamos diciendo bien o estamos diciendo mal, o si sienten que les pisamos los callos. Entonces, no fue una graciosa concesión, sino que resultaron pues presionados por la opinión pública y tuvo que salir la propia presidenta a decir, a ver, pues quiten esta ley. Pero la tentación queda, que es como empecé esta mesa, ¿no? O sea, la tentación queda y es de lo que hay que hablar. O sea, hay que quitarlo y dejar claramente establecido que como sociedad, bajo ninguna circunstancia, vamos a permitir que nos quiten lo que con tanto esfuerzo y que con sangre y con el esfuerzo de tantas personas se logró en este país, que hoy cualquiera puede decir lo que se le dé su regalada gana. Pero no es por gusto del gobierno, Jorge, no te equivoques. Es porque lo hemos venido consiguiendo a fuerza de sangre, sudor y lágrimas. Vamos a 30 segundos de comentario final para cada uno de ustedes, señores. Si les parece, voy a arrancar contigo, Víctor Cuevas. Hoy podemos celebrar. Sí, celebremos, pero tengamos los ojos bien abiertos y los micrófonos encendidos. Porque si hoy en Morena bajaron la ley, fue por el ruido. Y si mañana vuelven a subirla, será por el silencio.
Esto quedó muy claro, no fue un malentendido, fue un ensayo general de censura y esta vez lo alcanzamos a interrumpir a tiempo. Esperemos que con estos foros que ya prometieron se van a abrir, en realidad se trabaje y no sea nuevamente atole con el dedo cuando pasó con el asunto de la reforma judicial, que al final terminaron haciendo lo que quisieron gracias a comprar los votos del PAN. Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Juan Luis Íñiguez, 30 segundos. Lamentablemente en Morena solo quieren una sola voz, un solo criterio. Permítanme poner un ejemplo grotesco, absurdo, ilógico. Es como si quisieran proponerle a la producción de RR Noticias la participación de 4 representantes de Morena en esta, la mesa más escuchada de Querétaro. Quieren uniformidad de ideas y lamentablemente sí hay loquitos en Morena que sueñan húmedamente con ese control absoluto. Quieren lamentablemente que solo se escuchen loas rastreras para Andrés y Claudia. Parece que es lo único que les importa, pero no se los vamos a permitir. Gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, 30 segundos. Ángel, bueno, pues este asunto tiene una incidencia directa en la educación que tienen los mexicanos, ¿no? Porque parece que el gobierno no confía en que el mexicano pueda discernir de qué es verdad, de qué no es verdad, de qué es nocivo y qué contenido es positivo. Aparte de lo que se deba trabajar junto con los medios de comunicación y que es la oportunidad de que se hagan, insisto, tomar ejemplos, que no traten de hacer el PSP como ahorita mencionabas, ¿no? Que revisen qué sucede en otros lugares del mundo. Las democracias parecen estar un poco más consolidadas y sanas, ¿no? Porque, por ejemplo, en Alemania no existen mecanismos legales ni para la censura o para el control. Existen promociones de autogobierno y de ética para la responsabilidad en la transmisión de la información. Hay una libertad de prensa absoluta y una independencia de los medios, ¿no? Se combate a la desinformación, eso sí, mediante algunos programas para que se pueda atacar lo que claramente a todas luces, pero no que diga el gobierno ni una agencia, sino que a todas luces es desinformación. Pero no hay censura, hay libertad, hay autogobierno, hay ética y todo eso también se puede estar transmitiendo y regulando. Gracias, Sergio. Cierras la mesa esta mañana, Jorge Luis Montes, 30 segundos. Totalmente de acuerdo que no debe haber mordaza alguna, no se debe callar ninguna voz. Creo que debemos ir al debate, apostar por esta concientización, politización que ha mostrado el pueblo en estos tiempos de la Cuarta Transformación. No hay, quiero terminar con eso, antecedentes de que Moreno, la Cuarta Transformación, le haya puesto mordaza a alguien, como si hubo antecedentes con el PRI y con el PAN de haber callado voces y haber mandado a despedir comunicadores en algunas empresas de comunicación. Gracias, Jorge. Bueno, a los 4 les quiero agradecer mucho su punto de vista esta mañana y que nos hayamos sentado a hablar de este tema. Y desde ahora les digo, cada que otra vez se les antoje y como que traen ganas de volver a ponernos una mordaza, otra vez vamos a venir a hablar de este asunto, porque reitero, tantos años, tanto esfuerzo, tanto que nos ha costado a este país como democracia ir avanzando hasta el punto de que hoy pueda decir cualquiera lo que se le dé su regalada gana. Pues no vamos a permitir que nadie de ningún color, lo aclaro también, nos quiera quitar ese derecho que tanto conseguimos. Oigan, pues les agradezco mucho, don Víctor Cuevas, gracias por estar aquí esta mañana. Siempre es un privilegio estar en estos micrófonos y es semana de feria en Amealco. Hoy arranca la feria en Amealco, váyanse a dar una vuelta, va a estar sensacional. Que nos ampare Dios, don Juan Luis Íñiguez, Chiva, hermano. Mira, adoro los finales felices, ¿viste lo que le pasó a Gago? Es correcto, estimado Ángel, pues sin censura lo celebramos. Gracias, Chiva, hermano. Sergio Camacho. Don Ángel, un gusto como siempre estar en la mesa de análisis político de RR Noticias. Y ahora sí le tomo la palabra a Víctor y vamos a pasar este puente por allá en Amealco. Entonces, por ahí les contaré la semana que entra. Me late chocolate. Muy buena idea, don Sergio. Bueno, mi querido Jorge, te mando un gran abrazo a la distancia. Muchísimas gracias, Ángel. Saludos a todos allá en el estudio y a todo el auditorio. Gracias, Jorge Luis Montes. A los 4, de verdad, qué privilegio tenerlos cada 8 días aquí con nosotros dando sus puntos de vista sin censura, 100%. Bueno, ahí está. Es la mesa de análisis político y aquí nos encontramos la semana que entra. Se queda en rrnoticias.mx para quien quiera volverla a escucharla y además verla en el Facebook y en YouTube, etcétera, etcétera. Son las 8:06. Regreso enseguida contigo.